Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos de este canal? Yo soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión estoy más que contento por poder compartir con ustedes un tema que de verdad va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros. Yo quiero hablarte en esta hora bajo el tema cómo sanar tu pasado para desbloquear tu presente. Repito, cómo sanar tu pasado para desbloquear tu presente. Es el tema del cual vamos a estar tratando en este momento. Y yo entiendo que es un tema muy importante, ya que muchas personas están viviendo vidas que no deberían vivir por causa de situaciones que pasaron en su vida anteriormente, ya sea en la niñez, en la adolescencia, inclusive puede ser hasta recientemente, en meses o años pasados. Hay personas que viven cargando con situaciones que no los dejan vivir tranquilo y en paz en el presente que están viviendo hoy. Por eso yo en esta ocasión quiero hablarte de cómo tú puedes sanar tu pasado para poder desbloquear tu presente, así tener una vida más rica y abundante y puedas vivir feliz, sanando todas esas cosas que te pasaron en el pasado. Mire, amigo que me escucha, nosotros como seres humanos estamos propensos a cometer errores. De hecho, la vida no viene con un manual que nos indique qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Nosotros somos entes, seres humanos, que al transcurrir los años, a transcurrir el tiempo, vamos a ir despertando y conociendo las cosas a través de errores y equivocaciones que nosotros cometamos. Hay personas que todavía a esta altura de juego, al tiempo que están viviendo ahora, todavía no han podido perdonar situaciones que pasaron en el pasado o perdonar a personas que causaron daño a su vida, a su integridad y a su corazón. Por eso es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a cómo sanar el pasado, cómo viajar al pasado desde nuestra perspectiva, desde nuestra vida que estamos viviendo en este presente y poder vislumbrarlo en aquel lugar y aquella situación que nos pasó o aquella persona que nos lastimó y que pensamos que nunca jamás podríamos poder perdonarla. Una de las cosas que tenemos que aprender es a perdonar. Perdonar no es fácil. Vamos a estar claros, perdonar no es fácil. Porque cuando una persona es herida por otra, cuando una persona nos hace daño, no importa en qué circunstancia o bajo qué circunstancia, es difícil perdonar porque está en nuestro ADN el hecho de querer vengarnos de la persona que nos hizo daño. Entonces, hay muchas personas que quizá hoy en día están viviendo situaciones difíciles por personas que le hicieron daño. Sin embargo, esas personas que le hicieron daño quizás ni se acuerdan de que le causaron daño a esa persona. Muchas personas hoy en día no están durmiendo feliz y tranquilamente pensando en el daño que cierta persona le hizo. Sin embargo, aquella cierta persona está durmiendo tranquilo y feliz porque muchas veces, escúcheme esto amigo que me escucha, muchas veces hay personas que te lastiman con palabras, con chisme, con situaciones y a veces no lo hacen de como decimos aquí, o sea, con maldad. Simplemente por un relajo, una mala chercha, un nombre despectivo te puede lastimar y tú puedes cargar con eso varios años porque no lo expresaste. Y una de las maneras de no cargar con eso es expresar en el momento, en la circunstancia que me está pasando, en ese momento, expresar de que ese relajo, esa palabra o esa situación que estamos haciendo o que te están haciendo no te agrada en el momento que está pasando y no simplemente quedarte callado o callada, cargar con eso porque te puedes enfermar. El cargar con situaciones en esta vida te puedes enfermar. Entonces tenemos que aprender a viajar al pasado, sanar esa situación, perdonar a esa persona y cuando tú perdonas, tú desligas porque la falta de perdón es como un amarre, como un cordón. Pero cuando tú perdonas a esa persona, perdonas esa situación, y repito, tú me dirás, pero es que tú no sabes por lo que yo pasé, tú no sabes
que él habló de mí o que ella habló de mí. Tú no sabes lo que yo sufrí con esa traición. Tú no sabes lo que yo pasé cuando descubrí que mi mejor amigo me traicionó con mi pareja. Tú no sabes lo que yo sentí cuando mi padre me insultaba, cuando mi madre me despreciaba. Tú no sabes todo lo mal que yo me sentí cuando viví una niñez infeliz, que fui maltratado. Cualquier situación, no sé cuál, yo estoy presentando algunas hipótesis de las que pudieran ser situaciones que le puedan pasar a cada uno de nosotros. Y yo sé que son difíciles porque yo mismo he tenido que aprender a perdonar a personas que me han hecho daño a lo largo de mi vida, que han inclusive inventado cosas de mí que ni yo mismo sabía que existían o que la había hecho. Porque el que te va a lastimar tiene que entender algo presente en esta vida. Mira, esta vida no es color de rosa. Aquí hay personas que te van a criticar, te van a hacer daño, simplemente por el hecho de que primero puede ser que Dios te esté bendiciendo a ti y a ellos no. Segundo, no van a soportar que tú empezaste con ellos, pero que tú te has destacado, que tú has crecido, que tú has estudiado, que tú has progresado, que tú no te quedaste encasillado en aquel tiempo. Otros te van a criticar simplemente porque no soportan tu presencia, no soportan tu carácter, no soportan tu actitud. De una u otra manera, hay personas a las cuales tú le vas a caer mal. Tú no tienes culpa de eso. Pero si por X o Y circunstancia tú sabes que alguien te lastimó, tu papá, tu mamá, tu familiar, un amigo, lo que sea, tenemos que aprender a perdonar, porque el perdonar liberta, el perdonar sana el alma. Y no podemos tener una vida en este presente sana, victoriosa y próspera si seguimos cargando con situaciones del pasado. Tenemos que sanar, tenemos que perdonar y algo muy importante, tenemos que olvidar eso ya. Hay quienes dicen por ahí que olvidar es recordar sin dolor, o perdonar es recordar sin dolor. Las dos están ligadas. Pero tú no puedes estar maltratándote por algo que te hicieron, o puede ser al revés. Algo que tú hiciste, has pedido perdón, la otra persona no ha querido perdonarte. Bueno, inclusive la misma Biblia, el libro sagrado, el Señor Jesucristo dice que cuando alguien te hiciera una ofensa, acércate a él tú, pídele perdón. Si no te perdona, ves con 2 personas más para que atestiguen que tú quieres perdonar a esa persona. Y si así no lo hace, pues amén, ya él sabrá qué va a hacer con esa falta de perdón. Pero no podemos estar cargando con situaciones que ya pasaron en el pasado. Otra cosa que tienes que hacer para poder desbloquear tu presente es que tú no puedes estar martillando ese error que tú cometiste quizás hace 5, 10 y hasta 20 años. No puedes martirizarte tu vida, tu mente con un error que tú cometiste hace años y que personas que también cometen error no han podido perdonarte. O sea, ok, cometiste el error, ¿y ahora qué? Te vamos a apedrear. En el libro sagrado, en las escrituras, encontramos en el libro de Juan capítulo 8 una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y ahí se la llevaron a Jesucristo, que estaba sentado escribiendo en tierra. Y le dijeron: maestro, en la ley de Moisés está escrito que todo aquel que sea sorprendido en pleno acto de adulterio sea apedreado. Ahora, yo te pregunto a ti, tú como maestro de Israel y como te declaras hijo de Dios, ¿qué tú dices a eso? ¿Una trampa para hacer caer a Jesús? Jesús le contesta sabia y tranquilamente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es interesante lo que dicen las escrituras, porque las escrituras dicen que desde el más viejo hasta el más joven, todos dejaron la piedra en el suelo, se fueron y no la juzgaron. Lo que quiere decir que inclusive personas ya ancianas, personas viejas, personas que deberían entender que cualquiera comete error, estaban preparados para apedrear a esta mujer. Pero Jesús, con esta simple palabra, le martilló el corazón, le dijo: todo aquel que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. Todos se fueron, solamente se quedó Jesús y la mujer. ¿Dónde están los que te condenan?, dice Jesús. Ninguno, Señor, me condena, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús lo que hizo con esta mujer fue sanar primero su corazón. No entendemos, no conocemos, la Biblia no relata las circunstancias que llevaron a esta mujer
a tener ese acto de impureza con ese hombre. También donde estaba el hombre, porque la Biblia dice, la ley, que los dos deberían ser apedreados, pero el sistema machista de ese entonces quiso apedrear, quiso tomar a la mujer como ejemplo. Entonces, si queremos desbloquear nuestro presente y vivir una vida abundante, una vida próspera, en este momento que estamos viviendo, tenemos que olvidarnos de los errores del pasado. Mira, el pasado es un buen lugar para visitar. ¿Para qué? Para uno examinar dónde nos equivocamos, dónde metimos la pata, como decimos aquí, dónde fue que cometimos el error, pero es un mal lugar para ir a vivir. Es un buen lugar para visitar, para aprender de los errores, pero es un mal lugar para vivir y quedarse. Porque hay muchos que están viviendo su presente, pero con su mente y su espíritu en el pasado. Por eso no pueden tener un presente próspero, un presente abundante. ¿Cómo es posible que hayan personas que hayan cometido errores hace 10 años? Por ejemplo, una persona cometió una infidelidad, hizo sufrir a la pareja. Ahora mismo no puede tener una pareja estable porque todavía ella misma o él mismo no se ha perdonado el error que cometió hace ya bastante años. O sea, tienes que olvidar eso. Tienes que entender que cometiste un error. Ok, muchos querrán apedrearte, pero Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos somos juez hasta que nos toca a nosotros ser o estar en el banquillo de los acusadores. Somos muy propensos a juzgar al otro. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, del 1 al 4, con la vara que tú midas, con esa misma vara te van a medir. No juzgues a nadie para que tú no seas juzgado. En otras palabras, como tú quieres que te traten a ti, si en algún momento tú fallaste, así también tú tienes que tratar a otra persona que quizá te falló. No somos perfectos, cometemos errores. Muchas personas quizás te han agraviado. Yo he sido víctima de racismo, de clasismo. Me han atacado por mi color, por mi clase social. Personas que yo entendían que eran mi amigo, entendían que eran personas que yo contaba con ellos, pero lastimosamente sucedió eso. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Vivir con esa carga? ¿Sufrir por eso? No, porque yo tengo identidad propia, yo tengo mi autoestima donde debe estar. Y por eso te estoy diciendo en esta hora, porque no te estoy hablando en teoría, te estoy hablando porque yo he vivido y he sentido lo que es el rechazo, lo que es la crítica, lo que es el desprecio. Yo vengo de un matrimonio de divorcio donde veía a mi madre criarnos a mí, a mis dos hermanos, como toda una leona fajada, trabajando, estudiando. Nos dio un estudio, nos dio carrera, nos dio educación, sobre todo nos enseñó que debemos respetar y entender a los demás. Estoy hablando que se puede lograr. Perdonar al que te ha agraviado, viajar al pasado y perdonar. Y yo nunca sentí rencor por mi padre, aunque no lo tuve presente. Al contrario, una vez conocí a Cristo, lo primero que hice fue acercarme más a Él, buscarlo, entender que si dos personas no pueden estar juntos, pues lo más probable, lo más sano es que se separen. Y yo lo entendí, lo respeté, lo amo a los dos y no viví con ese agravio. Yo sé que hay personas que vienen de matrimonios de divorcio y uno no han perdonado a sus padres, otro no han perdonado a su madre por situaciones que ellos no entendieron. Pero tú tienes que aprender a visitar el pasado, sanar ese pasado para que puedas tener un presente próspero. No puedes estar martillando, te repito, por ese error que cometiste, por ese agravio que cometiste. Al contrario, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, el apóstol Pablo es un escritor, un discípulo de Jesucristo, una persona en la cual muchas de las enseñanzas del Nuevo Testamento están basadas en la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Y él decía algo muy importante que nos va a ayudar a desbloquear, a sanar nuestro pasado para poder desbloquear nuestro presente. Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. Y te está hablando un hombre que su pasado era un pasado oscuro. Ya he hablado en este canal acerca del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era una persona que antes de ser un heraldo, un mensajero de Cristo, era un hombre que era muy apegado a la ley de su nación, la ley judía. Y persiguió
al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. De hecho, en Hechos 10:26, cuando está defendiéndose ante el rey Agripa, él cuenta y relata cómo él iba ciudad tras ciudad persiguiendo, matando a los cristianos, iba casa por casa, sinagoga por sinagoga, porque él entendía que lo que estaba haciendo estaba bien. Hasta que Cristo se le aparece en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar golpes contra el aguijón. Y le da una misión, le da un propósito. Pablo entiende y recuerda su pasado con pena, con vergüenza, con dolor, pero no se estancó en el pasado, porque él entendió que estaba cometiendo un error. Pero una vez venido Cristo, le abrió los ojos, le alumbró el entendimiento, le dio un propósito, una misión. Pablo jamás volvió a hacer lo que antes hacía. Y es lo que yo quiero que tú aprendas en este momento, que los errores del pasado no pueden estancarte a vivir una vida fructífera, próspera y bendecida en tu presente. Para poder desbloquear tu presente, tienes que viajar al pasado y sanar esa herida, perdonar a esa persona que te hizo daño. Y lo más importante, señores, esto es importantísimo, tienes que perdonarte tú mismo. Porque muchas veces Dios te perdona, muchas veces la persona a quien tú heriste te perdona, pero lo difícil es que nosotros podamos perdonarnos nosotros mismos. Muchas veces nos encasillamos en ese error que cometimos. No debí cometer ese error, no debí decir esa palabra, no debí herir de esa manera a esa persona que herí, pero está bien, lo hiciste, no lo justificamos, pero tienes que seguir adelante. Los errores son para crecer, no son para achicopalarse, como dicen por ahí. Los errores no son para estancarse. Las piedras, cuando tú tropiezas y no caes, tú das 2 pasos hacia adelante. Eso es lo que tienes que hacer con el error que tú has cometido. Hay muchas personas que viven frustradas porque no prosperan, porque han tomado malas decisiones en el pasado, financieras, amorosas, espirituales. Pero lo importante es que tú estás vivo. Si estás vivo, quiere decir que todavía no estás muerto, lo cual es obvio. Y tú dirás, bueno, pues si no te has muerto es porque estás vivo, sí. Pero lo que quiere decir es que la vida te está dando otra oportunidad para empezar de nuevo, ahora con más experiencia. En el ámbito financiero, en el ámbito amoroso, en el ámbito espiritual. Si todavía estás vivo, si todavía Dios te ha permitido estar vivo en esta vida, quiere decir que tienes la oportunidad de reivindicarte, de hacerlo otra vez, pero de manera más madura, de manera más productiva, de manera más inteligente. La vida te da otra oportunidad. Los errores del pasado no pueden encasillarnos y vivir ahí. Te voy a contar otra historia bíblica, porque es que la Biblia, el libro sagrado, está llena de anécdotas, de historias que nos van a hacer crecer y que si la ponemos en práctica viviremos rica y abundantemente en este siglo que nos ha tocado vivir. El apóstol Pedro, en una ocasión, Jesús está hablando que va a ser traicionado, va a ser entregado a gentiles, va a ser abandonado por todos. Pedro se pone de pie y dice: Maestro, aunque todos te abandonen, yo permanezco fiel a ti. Pedro se llevó del orgullo y ni siquiera entendió bien lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le dice: Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. No es que yo no voy a hacer eso, es que no depende de ti, que ya yo estuve en el pasado y lo vi. Y te adelantaste. Pues sucedió. 3 veces cantó el gallo, el apóstol Pedro negó con maldición a Jesús. Y dice la Biblia que Pedro lloraba con lágrimas de arrepentimiento, lloraba amargamente, porque en sí Pedro no quería negar a Jesús. Sin embargo lo hizo. Pero ¿sabe qué? Una vez Jesús resucitó, allá en Galilea, en la mar estaba Pedro pescando. Y Jesús aparece. Cuando Pedro lo vio desde la yola, desde la barca, se lanzó nadando hasta la orilla para ver a su maestro. Y cuando Jesús lo ve, Jesús no lo recrimina, Jesús no lo ataca, Jesús no le recuerda su fallo, Jesús no le recuerda su fracaso, Jesús no le recuerda que los negó 3 veces con maldición, aún él avisándole. ¿Sabe qué le dice Jesús? Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le hace la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué te quiero decir?
¿Qué te quiero decir? Que tienes que aprender a sanar el pasado. Pedro negó a Jesús y vemos que después que Jesús lo perdonó y lo restauró, jamás se menciona en las Escrituras que Pedro negó a Jesús 3 veces. Tenemos que aprender a sanar el pasado para poder desbloquear nuestro presente y que todo lo que está preparado para nosotros en esta vida pueda venir. Hay bendiciones que están preparadas para ti y para mí, pero si nosotros no sanamos el pasado, no pueden fluir en nuestras vidas. Jesús dijo que el vino nuevo no se echa en odres viejos porque explota. Una revelación nueva no puede estar en una cabeza, en un alma que todavía está arrastrando errores del pasado, que todavía está sufriendo por cosas que sucedieron hace ya años atrás y que tú no has querido sanar, que no has querido levantarte y le estás haciendo caso a la voz del enemigo, a la voz de la persona, a la voz de la multitud que te dice tú no eres la misma. Hay algo que hay que erradicar de esta vida, de lo cual yo estoy rotunda y completamente en contra, y es la estigmatización. Repito, estigmatizar a las personas. Por ejemplo, una persona peca, una persona comete un error, de una vez le ponemos ese calificativo a la persona. Por ejemplo, María pecó. Vamos a invitar a María. ¿Cuál María? La que pecó. María la esto, María la otra. Eso es estigmatizar, o sea, bautizar con un error a una persona que lo cometió. Eso es garrafal. Yo le ponía un ejercicio a los jóvenes a lo cual yo, por la misericordia de Dios, dirijo, y le decía, ¿cómo conocemos a Naamán? Todos dijeron a una, Naamán el leproso. Oiga bien, sin embargo la Biblia da unas cualidades de Naamán que están por encima de esa lepra que tenía. Era jefe general de un ejército, era la mano derecha del rey, era compasivo, amaba a su esposa, respetado por todo el mundo. Sin embargo la gente conoce a Naamán como el leproso, porque lo estigmatizó la persona. Y lo que leemos en las Escrituras, tenemos que aprender a desligar e identificar. Por ejemplo, de David. Si hablamos de David, muchos dirán, bueno, el que pecó con Betsabé, el que mató a Urías. Sin embargo, de David se habla muy bien en las Escrituras, pero nosotros tendemos como ser humanos siempre a estigmatizar a los que cometen errores. Tienes que olvidar el error del pasado, tienes que perdonar y perdonarte, tienes que sanar esa herida. No funciona un matrimonio, tienes que sanar. Cometiste errores financieros haciendo negocio, te fue mal, tienes que sanar eso. Alguien te fue infiel, tienes que sanar eso. Alguien habló mal de ti, tienes que sanar eso. Tienes que aprender a perdonar y verás cómo tu presente se desbloquea, cómo vas a hablar bien de otra persona. Yo leí algo por ahí que decía, vamos a practicar el chisme, pero a la inversa. ¿Cómo así? En vez de hablar mal de una persona, hablemos bien a su espalda y verá cómo nuestra alma va a sanar. Porque es más fácil hablar mal de otra persona, de los errores que cometió, que hablar bien de esas personas. Yo estoy seguro que cuando se habla mal de una persona por el error que cometió, tiene más cualidades positivas que resaltar. Pero así somos los seres humanos, queremos resaltar las cosas malas. Así que te dejo este pequeño video, tienes que sanar tu pasado para poder desbloquear tu presente. Y verdad que te vas a acordar de mí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un próximo video. Shalom.